¿Qué tal, queridos amigos y amigas? Nuevamente sean cada uno de ustedes bienvenidos a este su programa, El Evangelio Eterno. Hemos estado estudiando el folleto llamado La Fe de Jesús. Queremos recordarles, queridos amigos y amigas, que si todavía usted no tiene una copia de este folletillo, lo único que tiene que hacer es llamar al número 800 que aparece en pantalla y con todo gusto lo haremos llegar a la comodidad de su hogar. Muchas personas ya nos han llamado para poner sus pedidos de oración en la lista general de oración que tenemos en el Evangelio Eterno. Hemos estado recibiendo llamadas de personas que han recibido bendiciones a través del estudio de la fe de Jesús. El día de hoy, el pastor Hugo Gambetta compartirá con nosotros un estudio fascinante de la palabra del Señor, lo que la Biblia enseña acerca del origen del pecado. Sin más preámbulos, dejamos entonces la predicación de la palabra de Dios al doctor Hugo Gambetta. Nuevamente, que el Señor les bendiga. Bienvenidos nuevamente a su programa, El Evangelio Eterno. Nos da gusto llegar hasta su hogar, compartir con usted el estudio de la palabra de Dios. Qué bueno es poder abrir el Santo Libro. Y el tema de hoy es sumamente interesante. Estamos estudiando la serie La Fe de Jesús. Si tienes tu librito de la Fe de Jesús, consíguelo, prepárate con tu Biblia, un lápiz para contestar las preguntas y tu librito de estudio. La lección número 6 lleva por título Lo que la Biblia enseña acerca del origen del pecado. Sumamente importante este tema. Si Dios es bueno, si Dios es santo, si Dios todo lo hizo perfecto, ¿de dónde entonces surgió lo malo? ¿De dónde vino la maldad? ¿De dónde el inicio del pecado? La injusticia, el dolor, la enfermedad. ¿Por qué niños inocentes tienen que sufrir? ¿Por qué hay tanta maldad y crimen y violencia en el mundo? Hoy vamos a tratar de encontrar respuesta a estas preguntas que han plagado la mente humana desde hace siglos. Y como el tema es tan delicado e importante, quisiéramos pedir la dirección de Dios sobre este estudio. Te invito a que me acompañes, inclinando tu rostro y pidiéndole a Dios que sea nuestro Maestro. Oremos. Amantísimo Padre y Dios, a través de Jesucristo, tu Hijo, invocamos la dirección de tu Espíritu Santo. Te pedimos que seas tú quien nos hables a través de tu santa palabra. Enséñanos tu verdad y danos un corazón dispuesto a ponerla por obra. Señor, nos encomendamos a ti pidiéndote una bendición muy especial sobre cada uno que en esta hora escucha tu verdad. También sobre aquellos que nos han llamado por teléfono, nos han pedido oraciones especiales, las ponemos delante de ti, Señor, para que tú respondas según el pedido de cada corazón. Tú conoces a cada persona y nuestras necesidades. Danos de acuerdo a lo que sea para gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús lo agradecemos. Amén. Si Dios es bueno, si Dios es justo, si Dios es santo y todo lo hizo bien, ¿de dónde entonces salió lo malo? Hablamos de que existe un poder del bien y un poder del mal. Para los antiguos zoroastristas, los persas, también para los orientales que creen en el poder del bien y del mal, han llegado a enseñar lo que se conoce como el dualismo filosófico, o sea, el hecho de que el bien y el mal coexisten y son eternos. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que en el comienzo no fue así. Cuando Dios creó el planeta Tierra, lo hizo bueno. Génesis capítulo 1, versículo 31, dice así: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto, así pues, fueron acabados los cielos y la tierra y todo lo que había
en ellos. Cuando Dios terminó la obra creadora, dice que todo lo hizo bueno y era bueno en gran manera. Si Dios entonces creó todo bueno y todo perfecto, ¿de dónde salió la maldad? Nos dice la Escritura en Eclesiastés capítulo 7 y versículo 29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos se buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto, no lo hizo malo, no lo hizo desviado. ¿De dónde entonces el hombre se buscó la perversión? ¿Sabes? Esto va mucho más atrás que al origen del pecado aquí en la tierra. En verdad, la palabra de Dios nos explica dónde y cuándo comenzó el pecado. La primera pregunta en nuestra lección 6 dice, ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? Y si buscamos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, podemos leer algo aquí que sorprende y deja realmente pasmados. Dice el versículo 7, hubo una gran batalla en el cielo. Imagínate, una guerra en el cielo. Nosotros nos imaginamos el cielo como un lugar de paz, de tranquilidad, un lugar donde todo es armonía y felicidad, pero aquí dice que hubo una guerra en el mismo cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El pecado, la rebeldía, se inició en el mismo cielo. Aquí se habla acerca del dragón, es un símbolo de Satanás, de Lucifer. La Biblia nos dice que Dios creó a ese ser como un ángel perfecto. En realidad, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, se nos explica con quién se originó el pecado en el cielo. Y eso es la segunda pregunta de nuestra lección. ¿En quién se origina el pecado? Ezequiel capítulo 28, versículo 13 en adelante dice así. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Los tamboriles y las flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Qué misterio tan grande. Este ser, a quien dice la palabra de Dios, que era el sello de la perfección, acabado en hermosura y lleno de sabiduría, un ángel perfecto, un ángel santo, un ángel sabio, un ángel hermoso. Cuando Dios lo creó, lo hizo querubín, querubín protector, así le llama Ezequiel 28:14. Eso significa que había dos ángeles honrados en el reino de los cielos que estaban en la misma presencia de Dios, junto al trono de Dios, protegiendo su santa ley. Y uno de estos era este ángel en el cual se inicia el pecado. ¿Cómo fue que si era perfecto?
¿Cómo fue que si era santo y bueno, y Dios lo creó bueno, cómo fue que se inició en él la maldad? La palabra de Dios no nos da explicaciones en detalle de lo que sucedió, pero sabemos por la palabra de Dios que Dios creó a todos los seres libres, les dio libertad de escoger. La Biblia dice que Dios es amor. Y como Él es amor, Él crea seres con la capacidad de amar y de ser amados. Pero el amor, por naturaleza, tiene que ser espontáneo, libre, tiene que nacer del corazón, no puede ser obligado. Dios no creó robots, Dios no creó seres que los programó de antemano y les puso allí en la computadora de su mente: vas a tener que amar, vas a tener que obedecer. No, Él les dio libertad de escoger, y dentro de esa libertad estaba el riesgo de que alguno de esos seres a quien Él les daba libertad para escoger amar, escogieran no amar a Dios, escogieran no hacer su voluntad. Y eso fue exactamente lo que pasó en el corazón de este ángel. Si seguimos leyendo Ezequiel capítulo 28, nos explica cómo fue. Dice el versículo 17: se enalteció tu corazón, se llenó de orgullo tu corazón, a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo pues te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues sacaré fuego de en medio de ti, el cual te consumirá. Te pondré en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Este pasaje, amigo, amiga, no solamente nos enseña el origen del pecado, pero también su fin final. Lucifer, Satanás, ese ángel que Dios creó perfecto, se rebeló contra Dios. Nació en su corazón celos, envidia. Se miró tan bello, tan hermoso, tan lleno de sabiduría, que dice aquí que su corazón se llenó de orgullo por su hermosura y corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Pero también se nos dice que así como el pecado tuvo un comienzo, tendrá un fin. No es como enseñan los zoroastristas, los persas, los dualistas, que el mal siempre ha existido y va a existir para siempre, el principio del yin y el yang, el bien y el mal, la luz y las tinieblas coeternas. No, amigo que me escucha, el mal tuvo un comienzo y tendrá un fin, porque aún el originador de lo malo, dice aquí, será destruido y para siempre dejará de ser. ¿Qué fue lo que Lucifer quiso hacer? ¿Por qué se rebeló contra el gobierno de Dios? En el libro de Isaías, en el capítulo 14, nos explica un poquito más de esto que la Biblia llama el misterio del origen del mal, el misterio de la iniquidad. Isaías capítulo 14, comenzando con el versículo 12, declara así la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Noten el nombre que se le da a este ángel. Se le llama lucero. En hebreo, Luzbel. En griego, Lucifer, portador de luz. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas
alturas de las nubes subiré y seré semejante al Dios Altísimo. Lo que Lucifer deseó fue llegar a ser igual a Dios. Codició el lugar que le correspondía solo al Creador. Particularmente, según lo que leímos, su guerra fue contra el Hijo de Dios, contra Jesucristo. Jesucristo existía con el Padre desde toda la eternidad. San Juan capítulo 1, como ya estudiamos en nuestra segunda lección, nos dice que Jesucristo junto con el Padre creó el universo. Incluso en Colosenses capítulo 1 se nos dice que Él fue el creador de los ángeles. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. Él es la imagen del Dios invisible, el originador de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de la deidad, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra, así como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que aquel que hizo la paz a través de su muerte es el mismo que creó el universo, el mismo que hizo a los ángeles, y los hizo, como ya leímos, perfectos, santos, buenos. Pero Lucifer anheló el lugar que le correspondía al Hijo de Dios. Quiso ser igual al mismo Dios creador. Y como ya leímos, tuvo que ser echado del cielo. Su rebelión llegó a tal magnitud que acusó a Dios de ser un Dios egoísta, un Dios injusto, un Dios perverso, un Dios malo, un Dios que establecía leyes para tener controlados a los ángeles. Y les dijo a los demás ángeles, Dios dice que da libertad, pero no es cierto. Él no da verdadera libertad. Si ustedes me siguen a mí, yo voy a establecer un gobierno que sí verdaderamente tendrá libertad. Podrán hacer ustedes los que quieran, no va a haber leyes que los rijan. Si ustedes me siguen a mí, podrán hacer lo que se les dé la gana. Y así Lucifer levanta una rebelión contra Dios de tal manera que finalmente tuvieron que ser expulsados del cielo. La Biblia nos dice que fueron expulsados a la tierra. ¿Cuándo sucedió esto? Bueno, en el libro del apóstol San Pedro, esto es, segunda de Pedro capítulo 2, y versículo 4 dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo, entregándolos a prisiones de oscuridad para ser reservados para el día del juicio. Los ángeles que pecaron fueron echados al abismo. ¿Y qué cosa era el abismo? En Génesis capítulo 1, nos dice en el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Antes que Dios creara la vida en el planeta Tierra, Él creó el mundo junto con todos los demás planetas, con el universo, con las galaxias, y dentro de esos creó la tierra. Pero antes que Dios pusiera al hombre en la tierra, pusiera vida en la tierra, surgió la rebeldía en el cielo, y justamente la razón fue porque no se le dio participación a Lucifer en la planificación de la creación del mundo. Se llenó de celos, de envidia contra Cristo, porque no lo tomaron en cuenta a Él. Padre, Hijo y Espíritu Santo se unieron en un pacto santo
entraron en concilio. Como resultado de eso viene la creación. Pero Lucifer se rebela, Dios tuvo que parar los planes de crear y poner la vida en la tierra para atender la rebelión que se levantó en el cielo. Y finalmente el diablo fue echado a la tierra, como ya leímos, pero al abismo, la tierra desordenada y vacía, cuando todavía no había vida en ella. Tinieblas rodeaban la tierra. Y finalmente Dios decide seguir adelante con el plan de la creación. Como Lucifer había pecado en la presencia de Dios y una tercera parte de los ángeles del cielo fueron echados con él, como ya leímos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, en el versículo 4 nos dice que arrastró una tercera parte de los ángeles del cielo y los arrojó a la tierra. Dios decide crear al hombre y poner al hombre en la tierra, dándole la oportunidad de demostrar ante todo el universo que un ser creado con libertad de escoger y con la facultad de amar puede escoger y servir a Dios por puro amor. Y así es creado el hombre, Adán y la mujer, y es puesto en el planeta Tierra. Pero para ser justo, Dios tiene que permitir que Lucifer presente sus declaraciones y ellos escoger. Por eso la Biblia dice que Dios les dio la libertad de escoger. La tercera pregunta en nuestra lección nos habla de cómo entró el pecado en el planeta Tierra. Ya vimos que el pecado se inicia en el cielo con Lucifer y sus ángeles, pero la pregunta 3 dice: ¿qué señal de lealtad, de obediencia dio Dios a Adán y a Eva? En el libro de Génesis, en el capítulo 2, encontramos que Dios coloca al hombre en el jardín del Edén y le dice en el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que Dios le dijo, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero hay un árbol del cual no vas a comer, el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y la razón era porque Dios quería que el hombre pudiera escoger por sí mismo si iba a obedecer o no a Dios. Y ustedes saben el resto de la historia. Lucifer no podía tentarlos en cualquier parte del huerto, pero en ese lugar él tenía acceso, porque era el lugar de la prueba. Si ellos se hubieran mantenido alejados de ese árbol, como Dios les había mandado, nunca hubiera habido problema. Pero nos dice el capítulo 3 del libro de Génesis, esa es la pregunta número 4, ¿en qué consistió el primer pecado aquí en la tierra? Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Lo dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y oyeron la voz de Jehová, que los llamaba, paseándose en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Esta es la triste historia del origen del pecado.
Algunos dicen, ¿y cuál fue el primer pecado? La Biblia es clara. Desobediencia al mandato de Dios. Comer del fruto que Dios les había dicho que no debían comer. Ahora, parece algo tan sencillo, tan fácil. Todos los árboles del huerto podéis comer menos de uno. Ahora, si era así de sencillo, ¿por qué entonces pecaron? Si Dios les hubiera puesto una prueba bien difícil, si Dios les hubiera puesto una cosa muy grave, podríamos decir, bueno, Dios se la puso muy difícil, pero porque fue algo tan sencillo, eso hace más grave la desobediencia, porque fue una cosa ínfima, mínima. De todos los árboles pueden comer menos de uno, y sin embargo, ellos escogieron desobedecer a sabiendas. Noten que fue porque creyeron la palabra de la serpiente. El diablo usaba métodos que Dios no podía usar. El diablo, Lucifer, la serpiente, usaba la mentira. Dios no podía recurrir a esos métodos. Usaba el soborno, usaba la adulación. Muchas cosas que Dios no utiliza, y así engañó. Y nuestros primeros padres comieron, y como resultado de ese pecado vino la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5 nos dice en el versículo 12, Romanos 5, versículo 12, declara: el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amigo que me escuchas, así entró el sufrimiento, el dolor, la enfermedad y la muerte al mundo. ¿Y qué cosa es pecado? Lo acabamos de ver, es desobediencia a la palabra de Dios. En Primera de Juan, el capítulo 3 y el versículo 4, la pregunta 5 de nuestro librito, ¿qué cosa es pecado? Nos dice así, Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 4, todo el que comete pecado traspasa la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. Dios nos dice lo que es bueno, nos da sus mandamientos, pero nosotros podemos escoger si vamos a obedecer su palabra o si vamos a rebelarnos contra ella. Y así el pecado es violación a la ley de Dios. ¿A quién se somete aquel que peca? Bueno, nos dice el versículo 8 del mismo capítulo de Primera de Juan, capítulo 3, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El que practica el pecado se somete a Satanás. Cualquiera que peca y es vencido es hecho esclavo de aquel que lo venció. Eso mismo nos declara Primera de Pedro, capítulo 2, allí en el versículo 19. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de aquel que lo venció. ¿Y cuál es el resultado final del pecado? Bueno, por el pecado fue que vino la desgracia en el planeta Tierra. Isaías, capítulo 24, dice: la tierra cayó, versículo 4, se destruyó, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los pueblos de la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. La razón por la cual hay enfermedad, sufrimiento, violencia, crimen, maldad, dolor en el planeta Tierra es como resultado directo del pecado. ¿Y cuál es el fin del pecado? Romanos capítulo 6 y versículo 23, la pregunta 7 declara: porque la paga del pecado es muerte,
El pecado lleva en sí mismo su autodestrucción. Como Dios es el origen de la vida, el sostenedor de la vida, cuando yo escojo separarme de Dios y hacer mi propia voluntad, me estoy separando de la fuente del poder y de la vida que es Dios. Y como resultado viene el pecado. Amigo que me escuchas, todos somos pecadores. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué tenemos que hacer entonces para resolver este problema? Justamente, nuestra próxima lección, la número 7, lleva por título el plan de Dios para resolver el problema del pecado. Si tú reconoces que eres pecador, lo único que puedes hacer es venir a aquel que tiene la solución. Y este es Cristo Jesús. No puedes jugar con el pecado. No puedes transigir con él. Necesitas reconocer que eres pecador y arrepentido venir a aquel que puede perdonarte, limpiarte y darte el poder para vencer. ¿Quisieras orar conmigo y pedirle al Señor que haga esta obra en tu vida? Oremos. Amante Dios, a través de Jesús, pedimos que tú cumplas tu promesa en nosotros. Necesitamos saber que hay perdón y que tú estás dispuesto a darnos una nueva oportunidad en Cristo. Bendice a cada persona que en esta hora, al entender que somos pecadores, decide buscar el plan que tú tienes para salir de la tragedia del pecado, aceptar a Jesús como su único Salvador y Señor. Bendícenos al continuar el estudio de tu palabra y que tu Santo Espíritu confirme tu mensaje en nuestros corazones. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. El Señor Jesús te bendiga. Amigos, concluimos un estudio más de la Santa Palabra de Dios. Y el estudio que sigue es un estudio muy hermoso porque se titula Lo que la Santa Palabra de Dios nos enseña acerca del plan de salvación. El pastor Gambetta compartirá con nosotros cada enseñanza hermosa de este fascinante estudio. Pero mientras tanto, queremos recordarles, queridos amigos, que tenemos una página electrónica, la cual les invitamos a que nos acompañen para descubrir cuántas cosas hermosas tenemos ahí para ustedes. La dirección electrónica es www.elevangelioeterno.com. Queridos amigos, hasta la próxima y mientras tanto, que el Señor Jesús te bendiga.